Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa. El día de hoy contamos con la presencia de Nadine Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, víctima de desaparición forzada en Oaxaca en el año 2007, el 25 de mayo, y también contamos con la presencia del abogado Sandino Rivero, acompañante legal de las víctimas. También está con nosotros Santiago Corcuera, que también acompaña a las víctimas, y también está con nosotros Noemia Calle Ríos. Ella también acompaña como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en la Comisión Especial de Búsqueda. También su servidor Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, acompañantes también en la Comisión Especial de Búsqueda. Vamos a darle la palabra a Nadine Reyes para que nos haga la lectura del boletín de prensa. Gracias, Héctor. Buenos días a los medios que nos alcanzan, nos acompañan este día, a los que nos pueden ver también y escuchar por las redes sociales. Vamos a darle lectura al boletín de prensa que titulamos Fiscalía General de la República y Comisión Nacional de Búsqueda simulan investigación y búsqueda, y por tanto exigimos peritos independientes en el caso de Gabriel y Edmundo. Ciudad de México, 23 de julio del 2025. Quienes integramos el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, en compañía de organizaciones solidarias que formamos parte de la Comisión Especial de Búsqueda en el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, queremos denunciar en esta conferencia de prensa una serie de negligencias y violaciones en las que han incurrido la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República para dar cumplimiento puntual a lo que establece la sentencia del amparo en revisión 51 de abril 2020 para la localización de Gabriel y Edmundo. La primera de ellas radica en la dilación y falta de respuesta pronta por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda respecto a la petición que familiares y acompañantes realizamos en reunión con la titular de esta comisión el 20 de marzo, sobre la necesidad de que peritos independientes sean los que realicen las diligencias de búsqueda para la localización de nuestros familiares, la cual hasta la fecha no ha sido contestada. Lo anterior ha traído como consecuencia que las diligencias que se han hecho hasta el momento se realizan hasta el momento con peritos de la CNB y la Fiscalía, los cuales no cuentan con la experiencia necesaria para realizar una búsqueda de esta naturaleza, ni mucho menos la tecnología que se requiere para ello. Evidencia de ello es que en el medio en la que se utilizó el georradar Cobra Subhecho 70 por parte de un geofísico de la Comisión Nacional de Búsqueda y otro georradar reiteradas ocasiones tanto a la Fiscalía como a la CNB que movieran objetos y vehículos de los lugares de búsqueda, así como la entrada a cuartos que eran utilizados como habitaciones para que buscaran en ellos con el georradar, ya que solo querían buscar en ciertas zonas y de manera rápida. Una vez realizada la diligencia, el informe que nos fue entregado por parte del geofísico de la CNB no nos quedó claro, por lo que solicitamos la opinión de un perito independiente, experto en búsqueda de personas desaparecidas, para que nos ayudara a comprender dicho informe. En el análisis realizado por el perito independiente, nos menciona que el informe realizado por la CNB no cuenta con el rigor científico y metodológico que se requiere para realizar una búsqueda seria, así como tampoco realiza una lectura clara de los resultados. En dicho análisis señala, entre otras cosas, que 1. El equipo utilizado no se ajusta a las necesidades del caso. 2. No describe el método utilizado, así como la geomorfología del suelo ni otras características físicas relevantes del sitio. En el informe no se hace referencia a las cualidades del terreno bajo investigación y que es un elemento imprescindible para la confiabilidad de los resultados y su interpretación. 3. Hay una ausencia de planos, mapas o croquis que señalicen los escaneos que se realizaron, el sentido, la distancia y la cantidad de cada uno de los lugares descritos. Estos elementos gráficos son los que permiten ponderar la confiabilidad del estudio y su ausencia es una omisión grave. Esta tarea se encuentra recomendada en todos los protocolos internacionales en materia forense. 4. El método de recolección de datos también es incorrecto.
por lo que dicho informe y por tanto la diligencia en general carece de validez, ya que no existen elementos que se desprendan del reporte para descartar la presencia de inhumaciones en el sitio bajo investigación. Por lo anterior, se solicitó que en la reunión de la Comisión Especial de Búsqueda que se iba a celebrar el 25 de julio estuviera presente el perito que realizó dicho informe para que nos aclarara varios puntos. Sin embargo, la CNB argumentó que el perito no podía en dicha fecha y se tuvo que posponer esta reunión hasta el 14 de agosto a las 5:30 en la Secretaría de Gobernación. Por tanto, señalamos que derivado de lo anterior, se deberán realizar otras diligencias de manera correcta y con las especificaciones señaladas. De ahí la importancia y nuestra insistencia en que todas las diligencias sean realizadas por peritos independientes, ya que no se tiene plena confianza en los peritos de la CNB ni la Fiscalía para realizar estas investigaciones. Por ello, es necesario que el Gobierno federal realice en lo inmediato la contratación de un perito independiente, ya que ya hemos señalado que cuente con la experiencia necesaria para realizar este trabajo, ya que, como ha quedado demostrado, no solo en este caso, sino en muchos más, la simulación y falta de capacitación y seriedad por parte de las autoridades para realizar diligencias de búsqueda que sean confiables para las familias, y la contratación, por tanto, deberá ser pagada, desde luego, por parte del Gobierno federal. Además, es importante denunciar que muchas de las búsquedas que se están realizando por parte de la CNB como de la Fiscalía están utilizando esta misma tecnología y por tanto no hay certeza tampoco que en otras investigaciones se estén haciendo de manera adecuada, ya que existe una falta de seriedad y conocimiento para manejar estos equipos y es claro que no se tiene la más mínima voluntad para hacerlo de manera correcta. Sumado a lo anterior, queremos señalar también la falta de seriedad y cumplimiento por parte de la Fiscalía General de la República en informar a los familiares de manera periódica sobre los avances de la investigación y la impunidad en la que se ha mantenido a los prófugos Evencio Nicolás Martínez y Pedro Hernández Hernández, quienes no han podido ser localizados gracias a la dilación por parte del Ministerio Público. Evencio Nicolás Martínez, ex procurador de Justicia del Estado de Oaxaca y autor material de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, continúa interponiendo amparos para no ser detenido, y estos ya han sido conseguidos por parte del Poder Judicial, lo cual es evidencia de que la Fiscalía y el Poder Judicial protegen a los responsables de cometer estos crímenes. Han transcurrido ya casi 3 años desde que se conformó esta Comisión Especial de Búsqueda para localizar a nuestros familiares, y más de 6 años en los que los responsables están prófugos, lo cual es evidencia de que la Fiscalía no ha hecho lo que le corresponde para dar con su paradero. Aun y cuando existen datos que pueden llevar a su localización, siguen obstaculizando y dilatando su detención, por lo que también se convierten en cómplices y deben ser investigados. Por lo que una vez más exigimos que tanto la Fiscalía como la Comisión Nacional de Búsqueda acaten de manera puntual lo que establece la sentencia 51 de 1 del 2020, así como también se dé una respuesta pronta y favorable a nuestra petición y derecho que tenemos como familiares de las víctimas a solicitar un peritaje independiente por parte de la CNB, dada la falta de seriedad, pericia y conocimiento que se requiere para la búsqueda de nuestros familiares, además de la nula confianza que se tiene en su personal. Porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos, no más impunidad, juicio y castigo a los responsables. Atentamente, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos y acompañantes de la Comisión Especial de Búsqueda, Comité CEDESO México y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Muchas gracias, Nadim Reyes, y vamos a darle la palabra al abogado Sandino Rivera. Gracias. Buenos días a los medios de comunicación y a las personas que nos están escuchando o van a escuchar esta conferencia posteriormente en redes sociales. Como ya lo comentó Nadim, hay un problema de cumplimiento de una sentencia de amparo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo en revisión 51 de 2020, que la primera sala resolvió el 10 de agosto del año 2022. Muchos que están aquí saben que esta sentencia de amparo generó precedentes muy importantes en materia de desaparición forzada, y uno de los más importantes, donde hay una fijación jurídica de mucha relevancia,
es que la Suprema Corte ordenó una comisión especial de búsqueda. Es la primera y la única que ha ordenado el máximo tribunal del país. Y esta comisión especial de búsqueda, además, que tiene que estar conformada por autoridades, tiene que ser multidisciplinaria e interinstitucional, también reconoce la participación, evidentemente, de las víctimas, los asesores jurídicos y acompañantes que señalen las víctimas. Todas las personas que están aquí son de organizaciones, acompañantes, pero también expertos independientes como Santiago Corcuera, y también quienes acompañan esta comisión especial de búsqueda son instancias de Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado y el Grupo de Trabajo para Desapariciones Forzadas, también de Naciones Unidas. Entonces, ese es el contexto, digamos, de esta comisión especial de búsqueda, cómo ha venido funcionando y cómo ha venido sesionando en la Secretaría de Gobernación. Quien encabeza esta comisión especial de búsqueda por mandato de la Suprema Corte es la Comisión Nacional de Búsqueda. Y Fiscalía General de la República tiene la obligación de coordinarse para realizar acciones de búsqueda. La finalidad de esta comisión es dar con la suerte y paradero de Edmundo y de Gabriel, pero también con los responsables. La sentencia de la Corte también lo menciona. Hemos visto nosotros en la práctica de esta comisión en las sesiones un problema, que la Fiscalía General, bueno, varios problemas. Uno de ellos es que la Fiscalía General de la República quiere dividir la investigación de la búsqueda. Sigue con la misma idea que la investigación solamente corresponde a Fiscalía y la búsqueda a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión ahora especial de búsqueda, pero aquí la Fiscalía muchas veces no asiste a estas reuniones, se conecta vía videoconferencia, y la verdad es que muchas veces también la señal es muy mala, entonces no hay una voluntad seria de cumplimiento. Algunas de las cuestiones que ya mencionaba Nadine es que la Fiscalía General de la República no ha hecho lo que le corresponde junto con la Policía Federal Ministerial para detener a dos personas que están prófugas en este momento, que es el exprocurador de Justicia de Oaxaca, Venancio Nicolás, y el director de aquel entonces de la Policía Ministerial, Pedro Hernández. Existen órdenes de aprehensión por la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel. Sin embargo, consideramos que después de más de 5 años que fueron emitidas estas órdenes de aprehensión, si no se les ha detenido es porque hay un pacto de impunidad. Tenemos que decirlo de manera directa y como es. Hay un pacto de impunidad porque es imposible que la Fiscalía no haya detenido con una orden de aprehensión a estos dos exfuncionarios. Creo que les está dando, por lo que hace a Venancio Nicolás, una oportunidad de que su caso se resuelva por la vía de un amparo que tiene interpuesto en contra de la orden de aprehensión, y que puede haber posibilidades que este sea otorgado. En segundo lugar, la Fiscalía General de la República no ha citado a comparecer a todas las personas que la Suprema Corte de Justicia le ordenó, es decir, a todos los mandos militares. Ya declararon varios mandos, varios generales, pero faltan algunos todavía. Hubo un cambio del Ministerio Público. El actual Ministerio Público, hay que denunciar que no ha hecho lo que le corresponde, que es seguir citando a los otros mandos militares que faltan, pero también a funcionarios del antiguo CISEN que de alguna manera presionaron en aquellos años a Nadine, a su mamá y a familiares de Gabriel también. Ya han declarado Nadine y Margarita respecto a funcionarios del antiguo CISEN que son necesarios que declaren. Ya los tienen ubicados la Fiscalía, pero no los quiere citar. Aquí me parece importante denunciar que a estos dos funcionarios que ya los tienen ubicados, los dos trabajaron en la antigua PGR. Uno incluso fue el coordinador de la antigua PGR en la Ciudad de México. Posteriormente trabajó en la CNDH, en el programa de desaparecidos, y la otra persona que no ha querido declarar fue de la Policía Judicial Federal. Entonces, pues me parece que aquí la Fiscalía General de la República pues no nos quiere citar, no hay la voluntad de citarnos para que comparezcan. Ahora, por lo que hace a la Comisión Nacional de Búsqueda, como ya lo comentó Nadine, nosotros hemos pedido que ante la falta de peritos capacitados sea el mismo gobierno federal, porque la ley lo permite, la Ley General de Búsqueda, que se pague a peritos independientes. Un ejemplo de esto, ya lo vamos a demostrar en la próxima reunión de la Comisión Especial de Búsqueda, es que la búsqueda que se hizo en Oaxaca hace varias semanas, no cumple con estándares técnicos y científicos y rigurosos que con un perito independiente que pedimos nosotros
su punto de vista y su opinión, nos demostró cómo no se cumplió de manera científica. Entonces, lo que nosotros vamos a exigir es que estos peritos independientes pues, sean pagados por parte del gobierno federal, en este caso de la Comisión Nacional de Búsqueda o Secretaría de Gobernación. Queremos nosotros manifestar, yo voy a dejar aquí mi participación, que ha habido un incumplimiento manifiesto de manera ha sido reiterante por parte de las autoridades que tienen que cumplir esta sentencia. Y bueno, esto además pone en riesgo pues, varios derechos, el derecho a la búsqueda, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la verdad, pero también el cumplimiento cierto de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia. Le damos las gracias a Sandino Rivero, representante legal de las víctimas, y le damos la palabra al maestro Santiago Corcuera. Muchas gracias. Sobre todo saludo desde aquí cercanamente y un poco más en la lejanía a Nadine y a Margarita y familiares de Edmundo y de Gabriel. Lo que denuncia Nadine y refuerza Sandino es una crueldad por parte del Estado mexicano. Todas y todos sabemos que la desaparición forzada es un crimen de carácter continuo o permanente, que debe de presumirse que la persona desaparecida está viva hasta que no se tengan evidencias más allá de toda duda sobre la suerte o el paradero de la persona, y que mientras esto no suceda, es decir, que se conozca más allá de toda duda la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, el crimen se sigue perpetrando. Es decir, no es que a Edmundo y a Gabriel los hayan desaparecido en el año de 2007 en Oaxaca, sino que los siguen desapareciendo. Y la prueba de que los siguen desapareciendo, es decir, de que el crimen se sigue cometiendo, o una de las múltiples pruebas que Sandino y Nadine tienen a lo largo de esta muy larga lucha, es que el Estado mexicano, a través de sus instancias, simula, se hace el tonto, se hace pato, hace como que busca, pero no busca, no tiene intención de hallar, no tiene intención de encontrar. Es por eso que a veces he pensado que a las comisiones de búsqueda se les debería cambiar el nombre para que en lugar de comisiones de búsqueda se llamen comisiones de hallazgo y que rindan verdaderos resultados. Lo que acabamos de escuchar en voz de Nadine y de Sandino sobre lo que sucedió en esta pseudo diligencia es precisamente esto, que además de constituir una grave violación a la orden rendida por la Suprema Corte en su sentencia, genera expectativas en los familiares de las personas desaparecidas que después se ven frustradas de manera incluso peor que en ocasiones anteriores. Es decir, tenemos una sentencia muy buena con órdenes directas a las autoridades que luego las autoridades evaden o que simulan o que hacen como que cumplen, pero en realidad sin absolutamente ninguna intención de cumplir. Y pensando en las víctimas, no solamente en Nadine y Margarita y sus familias, sino en otras como las que Nadine menciona, que hay otros casos similares a los de ellas, es el efecto revictimizante que tiene sobre las familias, el dolor que estas actitudes del gobierno tienen sobre las familias, la crueldad que esto significa para ellas y ellos. La sentencia de la Suprema Corte establece, o más que establece, reconoce con toda fuerza las obligaciones que tienen las autoridades de buscar, y con ello el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada
y además el derecho de las familias y seres queridos de las personas desaparecidas a que las autoridades busquen a sus familiares y no aventarles la papa caliente a las familias para que ellas realicen las búsquedas, como todas y todos los aquí presentes sabemos que sucede con demasiada frecuencia. Las fiscalías haciéndose pato, evadiendo su responsabilidad en las labores de búsqueda. Dicho sea de paso, cuestión que las nuevas leyes en materia de desapariciones no resuelven. Uno de los problemas que tiene la Ley General de Búsqueda es que no queda con tanta claridad las obligaciones que tienen las fiscalías de participar en la búsqueda de manera activa. Hay un artículo por ahí que dice que las fiscalías tendrán la obligación de fomentar la búsqueda, pero esa vivencia que se ha tenido en la aplicación práctica de la ley no se solucionó con esta reforma. Esta reforma establece esta plataforma única de identidad, la reforma de la ley de población para el CURP biométrico, que como se dice, se supone que eso está hecho para la búsqueda, pues sí, pero será para la búsqueda de los desaparecidos del futuro, con lo cual seguramente el Estado estará diciendo, bueno, seguirán habiendo desapariciones en el futuro, pero de las 126,000 que están actualmente desaparecidas, esas personas desaparecidas no pueden ir a sacar su cuerpo, y por lo tanto esta reforma no le sirve a los desaparecidos como Edmundo y como Gabriel y los otros 116,000 oficialmente reconocidos, más los muchísimos que están en la cifra negra. Esta reforma también es prueba de la simulación, de generar más papeles, más leyes, pero sin eficacia en el hallazgo de las personas desaparecidas. Y Sandino ya mencionó, tenía pensado mencionarlo yo, pero ya no lo voy a hacer, nada más reiterar la gran importancia que tiene esta sentencia en el establecimiento de esta Comisión Especial de Búsqueda Interinstitucional con participación de expertos independientes y de organismos internacionales. Es una resolución sin precedentes, pero que por desgracia Nadine y Sandino podrán dar testimonio de ello. Las autoridades que están obligadas a participar en ella, pues acuden a las reuniones, a regañadientes y sin rendir realmente resultados eficaces para el objetivo para el cual esa Comisión Especial de Búsqueda fue creada por orden de la Suprema Corte. Entonces, quería reiterar que las víctimas no merecen nuestra lástima ni nuestra caridad, y muchísimo menos proveniente del Estado. Pero lo que sí merecen es evitar las acciones de crueldad que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, ejerce sobre las víctimas, como lo acabamos de escuchar en voz de una de ellas. La frustración que para ellas significó la realización de este teatro, de esta puesta en escena, que no sirvió para absolutamente nada. Y eso es lo que yo también creo que es muy importante, alzar la voz y denunciar en contra de la crueldad de las instituciones del Estado mexicano en su deliberada acción de simulación en las labores de búsqueda para las personas desaparecidas. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Santiago Corcuera, y le damos la palabra a Noemia Calles, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Muchas gracias a los medios de comunicación. Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo también queremos emitir un pronunciamiento político respecto a esta situación en el caso de los dos revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ciudad de México, 23 de julio de 2025. A la opinión pública. La FGR y la CNB simulan investigación y búsqueda de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son dos revolucionarios que por su militancia política en el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, PDPR, EPR,
son víctimas de desaparición forzada desde el 25 de mayo de 2007, tiempo en el que por la lucha de sus familiares, organizaciones populares de derechos humanos, personalidades progresistas y representación jurídica, hemos logrado que su caso fuese atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reconociera que en su humanidad se cometió una desaparición forzada, de cuya responsabilidad es del Estado mexicano, por lo que éste debe buscar y localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez bajo la presunción de vida. Pese a la existencia de una sentencia jurídica que mandató el máximo Tribunal de Justicia en el país, dicha sentencia no se ha hecho efectiva en su esencia, porque a casi 3 años de la emisión de esta, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras instancias obligadas a cumplir con el ordenamiento judicial, ponen obstáculos para la cumplimentación de la sentencia. Cada una de ellas ha actuado con indolencia, indiferencia, revictimización y simulación en el caso de desaparición forzada de ambos revolucionarios. En los últimos meses ha sido la FGR y la CNB las que se han conducido con burocratismo, dilación, falta de profesionalismo y rigor científico en las investigaciones y las diligencias de prospección para la búsqueda de ambas víctimas del caso en mención, lo que deja en descubierto la simulación y el cinismo con el que los titulares de dicha dependencia realizan el trabajo que por la magnitud del crimen están obligados a conducirlo al estricto apego a los estándares internacionales y al rigor técnico-científico que se requiere para el caso. Nos referimos a que la FGR no ha hecho efectivo los 32 actos de investigación que se desprenden del análisis de contexto y que estos fueron dados a conocer desde la 7ª reunión de la Comisión Especial de Búsqueda realizada el 21 de septiembre del 2023, sin que hasta la fecha se muestre la intención de ejecutarlos, lo que nos habla de la impunidad con la que esta institución protege a los responsables del crimen. Al no realizar las acciones necesarias para presentar ante la justicia a Pedro Hernández Hernández, excomandante de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento, FEPAR, que fue también quien detuvo y desapareció de manera forzada a ambos revolucionarios. Esta fuerza policial se le conoce como un grupo de contrainsurgencia. Y al ex procurador de justicia del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, se les protege al amparo de la ley y la desaparición forzada de ambas víctimas se fortalece. Por su parte, la CNB se convierte en cómplice de la impunidad con la que protegen a los perpetradores, porque en las prospecciones realizadas en la ciudad de Oaxaca, el trabajo lo han conducido sin rigor científico, no han utilizado el equipo requerido para dicho trabajo, mucho menos con la metodología que requiere el caso, por lo que el resultado no es científico y la búsqueda no conducirá a encontrar indicios sobre el paradero de ambos revolucionarios. Se simula actuar a favor de las víctimas, pero en los hechos se entorpecen los avances para la búsqueda y localización con vida, lo que demuestra lo perverso de la política en la atención hacia la solución de cada una de las desapariciones forzadas y la exigencia de presentación con vida, juicio y castigo a los responsables. Situación que refleja el trabajo que realizan no solo en el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sino en todos los casos de desaparición forzada. El objetivo es no encontrar a las víctimas de este crimen, sino sepultar con el olvido la existencia de miles de detenidos desaparecidos que se encuentran en el país y continuar con la narrativa de que en México no existe la desaparición forzada de personas. Se conduce a los familiares de las víctimas al desgaste, la revictimización, al dolor constante y la herida que deja una desaparición forzada no sana, porque el crimen sigue su cometido. No importa el tiempo en que se ejecutó, mientras no se conozca la verdad de los hechos, la situación actual de las víctimas, se enjuicie y castigue a los perpetradores, la desaparición forzada está vigente, y ante ello, sin importar el mando que ocupen los responsables en la estructura del Estado, estos deben ser presentados ante la justicia. Como parte del pueblo organizado y que hemos abrazado la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, exigimos acato íntegro a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que continuaremos en esta demanda con acciones de difusión
y denuncia hasta lograr presentación con vida, juicio y castigo a los perpetradores. Atentamente, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Gracias. Pues agradecemos las palabras de Noemia Cayo Ríos. Nomás apuntar como Comité de Cerezo México, hay cerca, y lo podemos decir ahora porque el expediente jurídico es público, bajo la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay cerca de 30 funcionarios del Estado de Oaxaca que están mencionados, que el 25 y el 26 de mayo de 2007 estuvieron con El Mundo y con Gabriel, o sea, que estuvieron a metros a la vista, ¿no? De esos 30 funcionarios del gobierno de Oaxaca en ese tiempo de Luis Ruiz García, solamente 7 están detenidos, 2 están prófugos y 6 son testigos. Entonces todavía falta avanzar. Esos son de los que se conocen con nombre, apellido, cargo, etcétera, pero hay mucho más funcionarios que estuvieron involucrados en la desaparición forzada del Mundo y de Gabriel. También denunciar que ya tiene más de 2 meses que no ha habido reunión con la Fiscalía General de la República, con el Ministerio Público, a pesar de que por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrían que estar informando cada 10 días a los familiares del avance de la investigación. Ya se llevan 2 meses donde no ha habido una reunión. Simplemente ahorita están rehuyendo las reuniones porque saben que no pueden dar una explicación coherente a los 32 actos de investigación que están pendientes. Por eso nos sumamos a esta denuncia por parte de Nadine Reyes, de Margarita Cruz Sánchez, por una parte de lo que no ha hecho la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda, que si bien se ha ido la titular de la comisión a las reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda, pues la petición es muy concreta, es que se contraten peritos independientes, avalados, aprobados con la confianza de los familiares para que se realicen las diligencias de búsqueda. Ahorita se han hecho prospecciones en 4 predios y lo que nos han hecho en estas prospecciones es que en realidad hicieron una búsqueda y la hicieron mal. No reúne el rigor científico y por eso esta petición y esta exigencia. Si alguien de los presentes tiene alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento. No sé si pregunta a los señores de MBS, pero sí pedirles un comentario. Lo subrayó de hecho la agrupación, como ya esta administración todavía no cumple ni 1 año y ya dijo no hay desaparición forzada. ¿Cuáles son las expectativas que pueden tener todas las víctimas y los familiares de las víctimas al respecto de una verdadera búsqueda? Pareciera que el origen de la desaparición está vinculado con su falta de voluntad para hallarles. Por favor, Santiago. Gracias. Muchísimas gracias por esa tan importante pregunta. Porque no es nada más simulación, teatrito y puestas en escena, conforme los cuales han sido víctimas Nadine y Margarita, sino también negacionismo de la realidad. Quiero recordarles a todos los que nos escuchan o nos escucharán, como muy bien decía Sabino, si es que lo ven después en la nube, que cuando el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU visitó México en el año 2011, es decir, finales del sexenio Calderón, la primera recomendación que aparece en el informe derivado de la visita de ese Grupo de Trabajo a México en ese año fue la siguiente: se le recomienda a las instancias oficiales del Estado mexicano que reconozcan la dimensión del problema como un primer paso para resolverlo. ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¿Por qué? Porque la actitud del gobierno de Calderón fue negar la dimensión del problema. Ante el informe del Grupo de Trabajo salieron las autoridades a decir: está exagerando, es una exageración. Y la negación de un problema por parte de aquella persona que tiene el problema provoca que no va a hacer nada para resolverlo. Es como un alcohólico que niega que es alcohólico. ¿Qué es lo que hace un alcohólico en su primera sesión de Alcohólicos Anónimos? Se pone de pie y dice que reconoce ser alcohólico. Y es el primer paso para enmendar la conducta. Si no se reconoce el problema, no se puede mejorar. No se pueden adoptar las medidas para resolverlo. Esta administración no es diferente, aunque diga que es diferente, no es diferente a aquella.
Y hemos visto cómo después del inicio del procedimiento conforme al artículo 34 de la Convención de la ONU sobre desapariciones, la actitud rabiosa que han tenido los diferentes sectores del oficialismo de la 4T a partir de esa decisión del comité. La presidenta diciendo no hay desapariciones forzadas desde el Estado. La lideresa del partido, Luisa María Alcalde, diciendo que el comité es faccioso y que es sesgado y que tiene intereses políticos y que en México no se cometen desapariciones forzadas. El Senado de la República, el senador Fernández Noroña, diciendo una cantidad de vituperios en contra del presidente del comité completamente demenciales y negando la dimensión del problema. Entonces, esto es fundamental porque no nada más se niega la dimensión del problema, sino que se adoptan medidas totalmente en contra de las víctimas. Y ante este tipo de actitudes, no parece que pueda irle bien al Estado mexicano ante el comité después de que se ha abierto este procedimiento, porque ¿qué es lo que va a hacer el Estado mexicano? Presentar papeles, más papeles. Ahora, más leyes, ¿no? Que más que disposiciones para el bienestar de las víctimas y el hallazgo de las personas, pues parece que están enmarcadas en un conjunto de piezas de un rompecabezas que se puede llamar las reformas del bien espiar, ¿verdad? Porque la plataforma única, el CURP y las demás leyes correspondientes. Entonces, gracias por la pregunta. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que niega el problema? Y olvidando que el crimen de Estado no es solamente aquel que es cometido por agentes del Estado en forma directa o en forma, digamos, material, sino también por complicidad, por connivencia, por contubernio, por apoyo, por autorización y por aquiescencia. Y nada más para muestra un botón reciente, lo que acaba de salir otra vez a la luz en relación con la connivencia del gobierno de Tabasco con organizaciones del crimen organizado, en un estado en donde el incremento de desapariciones en los últimos, desde que Morena tomó el poder en ese estado, ha sido exponencial, de personas menores entre 15 y 19 años, etc. Es una prueba de que las desapariciones en México sí son cometidas desde el Estado, ya sea por participación directa o indirecta a través de autorización, apoyo o aquiescencia. Y mientras el Estado o las instancias gubernamentales no reconozcan esto, no se puede, no vemos con optimismo que pueda solucionarse el problema. Sí, pero nada más, algo que también es importante señalar, que creo que es también la característica y la particularidad, ¿no?, de la desaparición forzada, y siempre le hemos dicho que también, mientras también el Estado siga negando la existencia de estos crímenes, pues es reiterada la existencia de estos crímenes. Porque una de las características, ustedes saben, de la desaparición forzada es la negativa de los Estados a reconocerlas. Y por lo tanto también a nosotros pues, nos toca seguir exigiendo y seguir presionando para que el Estado cumpla, ¿no? Para que el Estado, aún como ya vimos con esta sentencia seguida, pero también tenemos ese derecho a seguir, ¿no? Exigiendo, seguir movilizándonos, porque tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos, ¿no? Y seguir permitiendo que estos crímenes se sigan cometiendo. Y lo que nosotros decimos es una forma también reiterada de que el Estado a sí mismo, mientras lo sigue negando, sigues de una manera cometiendo el crimen, ¿no? Porque mientras lo sigues reiterando que no existe, en los hechos estamos viendo que sí existe y las muestras son reales, ¿no? Pero yo creo que lo que nos queda pues como familiares es eso, seguir manifestándonos, seguir organizándonos, seguir exigiendo el respeto a nuestros derechos humanos y también no dejar, ¿no?, que esto quede en la invisibilidad, porque también si no esto desafortunadamente va a seguir cometiéndose aún, ¿no?, en mayores magnitudes, y creo que lo importante es seguir alzando la voz a pesar, ¿no?, de las vicisitudes, como siempre lo hemos hecho. Tenemos que seguir organizándonos y seguir exigiendo el Estado.
Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, adelante. Gracias, buenas tardes. Son dos preguntas. La primera, ¿desde cuándo tienen detectado que eran prófugos tanto Herencia como Pedro? Y si saben qué abogados los están promoviendo sus amparos. Y la segunda, los dos funcionarios que mencionan del CISEN, ¿en qué sexenio fue, digamos, más el acoso, podría decir, hacia las familias? Gracias. Respecto a las órdenes de aprehensión, fueron libradas en el 2019. Desde aquel entonces no se han cumplimentado en contra de Pedro Hernández y Herencio Nicolás. El único que promovió amparo en contra de la orden de aprehensión es Herencio Nicolás, que lo sigue litigando. Se ha otorgado para efectos formales, ya al menos en 2 o 3 ocasiones, y Pedro Hernández no promovió juicio de amparo. Él sí solamente le queda que cumplimente la orden de aprehensión o estar prófugo toda su vida. Por lo que hace a Herencio Nicolás, dado caso que si le otorgan el amparo de fondo, por cuestiones de fondo, él puede librarla allí. Ahora, en lo que se resuelve en definitiva el amparo, la Fiscalía General de la República puede cumplimentar esa orden de aprehensión y cambia su situación jurídica y se le procesa. ¿Qué abogados? Lo desconocemos, no tengo yo conocimiento de quiénes sean los abogados o abogadas de ambos exfuncionarios. Y por lo que hace a 2 personas que hemos solicitado a la Fiscalía General de la República que se cite a comparecer, uno fue el delegado, como lo había dicho, de la Fiscalía General de la República, si mal no estoy, en el sexenio de Peña Nieto, el delegado de la FGR en Ciudad de México. Armando del Río se llama. En el sexenio de Calderón era parte del CISEN y con él asistimos a una búsqueda en el Panteón Municipal de Puerto Escondido, del Mundo y de Gabriel. Él estuvo presente en esa búsqueda en el Panteón Municipal y él estaba presente en las reuniones que se hacían en aquel entonces en la comisión de mediación que existía entre el gobierno federal y Ejército Popular Revolucionario. Es un exfuncionario que tiene bien claro qué es lo que pasó y evidentemente sabe información que no consta oficialmente en la averiguación previa, pero sí en los archivos del CISEN. Ahora, este funcionario también trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, si mal no estoy, y no sé si aún en el sexenio en el actual, eso no lo tengo seguro. Participó, creo que este medio no tiene más claro, para ser el comisionado de búsqueda en el estado de Querétaro hace unos meses, y actualmente no sé si tenga algún cargo público. Por lo que hace al otro funcionario, se llama Alejandro Junado. Él también fue parte del CISEN, por lo que sabemos, y él se presentó en diversas ocasiones. A las pocas semanas de haberse iniciado la desaparición del Mundo de Gabriel, se presentó en el domicilio de Nadine, en el municipio de Nezahualcóyotl, y llevó al hermano de Nadine y a la mamá de Nadine a una reunión al campo militar número 1 con un general, y después los llevó a un hotel en el Paseo de la Reforma con diversas personas que se presentaron como funcionarios. Nunca les dijeron quiénes eran, los amedrentaron a la mamá de Nadine y al hermano de Nadine. Nadine estaba en otro país denunciando la desaparición de su papá y de Gabriel. Por lo tanto, estamos pidiendo que declare por qué los llevó, quién ordenó que los llevaran y qué es lo que sabe este funcionario. Él ya se presentó en una ocasión, hizo alarde que él había trabajado en la antigua PGR, siendo Policía Judicial Federal, y se puso, fue muy violento. Al final lo dejaron que se fuera sin que declarara. Y eso consta además en el acta que se levantó en aquella ocasión. Estoy hablando de aproximadamente hace 3 meses. Entonces, él se presentaba además como enviado del expresidente Felipe Calderón en aquellas ocasiones, si mal no estoy. Además es testigo de esa situación. Y bueno, ese es, digamos, por lo que hace a estos 2 funcionarios que están como testigos. Hemos pedido que se citen, no como probables responsables,
Y por lo que es los poderes responsables que se mencionó Nicolás Pedro Hernández, pues es necesario que se cumplimenten estas órdenes de aprehensión, que reitero, a tantos años es poco usual que no detengan a exfuncionarios de ese nivel. Y eso nos hace pensar que realmente hay un acuerdo de impunidad. Entonces, esa es la situación con estas personas. ¿Entre quién y quién es el acuerdo de impunidad? Desde lo que nosotros alcanzamos a leer, al menos es la actual Fiscalía General de la República, con el ex procurador de justicia del Estado de Oaxaca y también con el que era el director de la FEPAC, que es esta fuerza policial de alto rendimiento, era su nombre, y que bueno, estaba dedicada a labores de contrainsurgencia en contra del Ejército Popular Revolucionario y también en contra de la... Y esto además por declaraciones de agentes que fueron parte de esta policía y que obran en la misma averiguación previa que claro es pública. Se pueden revisar estas declaraciones en internet, no vienen los nombres de quienes declaran, pero como parte de la sentencia de la Suprema Corte se hizo público toda la averiguación previa. Aunque yo no soy periodista, creo que para el beneficio de ustedes le quiero hacer una pregunta en la línea de Santino. La sentencia establece además obligaciones muy precisas para el Estado mexicano, entre ellas dar acceso a los cuarteles militares para realizar la búsqueda, ¿no? Yo quisiera que nos comenten algo en relación con el cumplimiento de ese punto, porque se habla aquí del pacto de impunidad entre fiscalías, pero ¿qué hay de las Fuerzas Armadas? Sí, en cuanto al... Nosotros hemos llegado al punto ahora en la búsqueda respecto a los cuarteles militares, porque aún siguen pendientes que se citen a declarar a muchos generales y altos mandos, ¿no? Han declarado cerca de 20, más o menos 20 generales, pero esa es la exigencia que se le sigue haciendo en el Ministerio Público, ¿no? Hay toda una lista todavía de altos mandos que no se han citado a declarar y que también fue una pelea con la Fiscalía para que citara a declarar a esos mandos militares, ¿no? Porque también hubo ahí una serie de dilaciones por parte de la Sedena que no querían asistir a declarar a la Fiscalía, querían que fueran en instalaciones de la Sedena y todo un pleito ahí que nos tuvimos que aventar con ellos, pero hasta ese punto no hemos llegado todavía, porque justo sabemos que si ahorita están poniendo trabas para poder citar a testigos que son, ahorita ya supuestamente no tienen ningún cargo, en el momento en el que se toque a la Sedena va a ser otro pleito, ¿no? Porque sí, siempre lo ha sido. Hay informes que se le han solicitado a la Sedena que entregue sobre operativos que realizaron para en el marco de la desaparición de mi padre y del señor Gabriel. Nunca se ha entregado esa información. Hay también pendientes que se localiza a 2 testigos que también eran militares, que también la Fiscalía tiene que encontrarlos, que fueron 2 militares que vieron a mi padre y al señor Gabriel en el campo militar número 1. Está pendiente que los localicen para que ellos también testifiquen. Entonces, vemos en los hechos que hay mucha dilación para cumplir, ¿no? Con esto que son simples diligencias, comparecencias, y creemos obviamente que va a haber mayor obstaculización cuando se llegue el momento de decir, abran tal lugar para que se entre a buscar, ¿no? Que obviamente lo van a tener que hacer, y también la ventaja que tenemos es que se puede hacer sin aviso también, ¿no? Que es algo que la sentencia establece, que el día que lleguemos sin decir nada, tienen que abrir los cuarteles, porque obviamente para eso no se avisa, ¿no? Y menos si son ese tipo de instalaciones. Entonces creemos que solamente así se puede presionar, pero por ahora no se ha tocado esa línea, ¿no? O sea, eso es parte del pacto de impunidad. Pues sí, también, porque a ellos no se les toca. Para contestar el señor. Gracias. Bueno, pues vamos. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario, pues aquí van a estar Nadine como su representación legal. Y pues les damos muchas gracias por su presencia.